Probablemente dar inicio formal a nuestra conversación que vamos a tener hoy día, a esta importante y relevante conversación que vamos a tener hoy día con Gonzalo Muñoz y María Isabel Baeza, ¿verdad? Cuyas presentaciones las va a hacer más adelante Sergio. Les queremos agradecer, Gonzalo y María Isabel, su presencia y sobre todo su disposición para poder conversar con nosotros acerca de este tema tan relevante, tan importante para nosotros, que es el que tiene que ver con este cambio, este punto de inflexión que, ¿no es cierto?, ha provocado de alguna forma el COVID, cómo esto nos afecta en términos de educación, tecnología, de aquí en adelante. Así que creo que va a ser una conversación muy interesante, muy importante y que nos va a dar pistas, ¿verdad?, para poder visualizar, ¿no es cierto?, lo que puede venir hacia adelante en nuestro trabajo con nuestros directores y con nuestros estudiantes. Así que sin más ni más, vamos a darle la palabra a Juan Carlos Klener, jefe provincial del Departamento Provincial de Valparaíso, Isla de Pascua, para que dé los saludos formales a todos ustedes. Juan Carlos. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias también a Sergio, que es nuestro moderador de la actividad. Y por cierto también a Gonzalo Muñoz y a María Isabel Baeza, que como decíamos al principio cuando nos estábamos recién conectando, expertos en las materias que nos han acompañado en otros webinars, en otros momentos también de distintas actividades, incluso en años anteriores. Así que por cierto les agradecemos obviamente la presencia y que nos puedan entregar también sus visiones respecto a lo que decía don Miguel, que en el fondo el desafío y reflexionar un poco, porque este webinar tiene un poco esa intención, que de manera conjunta reflexionemos sobre los desafíos venideros. Si bien la pandemia y todo lo que ha tenido el efecto del coronavirus, que tenemos desde marzo del 2020 a la fecha presente en materia educacional, así como ha sido también a nivel mundial, si bien todavía de una manera u otra está presente, también hay que reconocer que se han dado pasos, evidentemente, para avanzar en la materia. Yo creo que este año 2021 ha sido muy claro con los procesos de vacunación, además con la aplicación de los protocolos respectivos, y de muy buena manera y de manera sostenida y consolidándose cada día más, la presencialidad como regla general también en los distintos establecimientos ha sido también una buena noticia con respecto a todo lo que tiene que ver con la recuperación de los aprendizajes y el monitoreo de los mismos, y de esa manera empezar a levantarnos en el fondo nuestras comunidades educativas después de lo que les decía, la pandemia del coronavirus. Pero ahora se hace necesario en el fondo ver el más allá en el fondo y poder dar algunas luces, algunos comentarios y, como les decía, reflexionar en manera conjunta sobre los desafíos venideros que para la recta final de este año, para el próximo año escolar, y de aquí en más, como decía don Miguel también en sus palabras iniciales, cómo esto sirve de un punto de inflexión en el fondo, obviamente siempre viéndolo desde el punto de vista positivo, que es lo que nosotros queremos como Ministerio de Educación. Así que, sin más, a nombre de nuestro Ministerio de Educación y de nuestra Provincial de Educación, les queremos dar las gracias a los más de 60 colegas conectados y también a todos los que han hecho posible esta actividad, que tiene una gracia, porque los webinars que siempre nosotros levantamos desde nuestra Provincial de Educación nacen bajo el alero de las redes de trabajo propias que tenemos como Mineduc, que tiene la provincial. Nace la idea, se trabaja, se organiza y a partir de la red obviamente se deja un espacio más abierto para que también colegas de otras comunas, de otras redes también se integren. Pero esa es la gracia, en el fondo, que nuestros procesos organizativos también van de la mano con las estructuras de trabajo oficiales que tenemos nosotros como Ministerio de Educación para con los establecimientos. Así que muchísimas gracias a todos por los conectados y que sea una muy provechosa actividad. Así que, Sergio, damos la palabra ya para presentar a nuestros invitados y comenzar propiamente tal con esta actividad. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Reiteramos que puedan mantener sus micrófonos apagados para no tener que silenciarlos desde el central a todos. Por ahí hay algún micrófono encendido, se oye el ruido doméstico. Bueno, a propósito de lo que comentaba Juan Carlos, queremos hacer una mención especial a la red King Con. No es King Kong con K como el mono de la película, sino que Quintero con
en este caso integrada, Quintero, Concón, municipal y particular subvencionado, porque en el contexto de las conversaciones respecto a las sesiones de cierre de este año, surgió la inquietud por conversar cuáles podían ser algunas perspectivas de los desafíos para el sistema educativo, no solo chileno, diría yo, post pandemia. Sé que esto es un tema que ha rondado a las distintas redes y creo que nos está rondando a todos en el ámbito de educación, ¿no? Y por eso quisimos organizar este webinar. Bueno, tenemos la alegría y la fortuna, aunque no creo en la fortuna, creo en otro tipo de cosas que mueven y hacen coincidir las cosas, ¿no? De contar con María Isabel Baeza, que es coordinadora nacional de la unidad de currículum. Y creo que hay dos grandes temas que la hemos oído ya varias veces en estos 2 años de pandemia hablar, que son oportunidades y desafíos en el contexto de lo que vamos a hablar hoy, que uno es el currículum indudablemente y otro es la evaluación. Así es que gracias María Isabel por disponer de tu tiempo y estar con nosotros hoy. Y también contamos con Gonzalo Muñoz, él es investigador adjunto a la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, y también conoce los temas ministeriales porque fue jefe de la División de Educación General y también estuvo vinculado a la Agencia de la Calidad. Queremos agradecerle también a Gonzalo, especialmente porque él se está conectando. Esto lo vivimos en carne aquí, la relatividad del tiempo, ¿no? De la cual hablaba Einstein, ¿eh? Él está 5 horas por delante de nosotros, se está conectando desde Granada, España, donde está haciendo un posgrado. Así que agradecemos a ambos, tenemos una estupenda dupla de expertos y vamos a comenzar con María Isabel y después va a continuar Gonzalo. Y les recordamos que pueden hacer consultas, comentarios en el chat tanto de Zoom, donde Miguel va a estar registrando esa consulta para después poder compartirlas con los dos expositores. Y yo voy a estar viendo las consultas que puedan hacer a través de YouTube Live. Tenemos varias personas conectadas también en YouTube Live para que después de las dos presentaciones podamos tener un tiempo de diálogo. Agradecer a ambos entonces, creo que no es necesario decir mucho más, los conocen, tienen una larga trayectoria, sería largo si leyéramos el currículum, hemos presentado lo esencial y agradecerles que estén con nosotros hoy día. Comienza entonces María Isabel y después seguimos con Gonzalo. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos. Espero que podamos conversar. Yo voy a partir exponiendo los temas en que hemos estado trabajando y al final, después de la exposición de Gonzalo, me imagino que vendrán las preguntas. Voy a compartir pantalla. Me quedó una duda en la clase de la práctica. Ah, pero me quedo ¿Se ve? nomás. ¿Se ve bien? Voy a bajar el... ¿Sí? Ya. 2020, 2021, 2022. Implementación curricular, lecciones aprendidas, retos y oportunidades. Voy a hacer como un recorrido y voy a cerrar con todo el tema de los cabildos en que hemos estado trabajando en el ministerio. Retos primero. El primer gran reto fue el tema de la priorización curricular. Nosotros, al partir la pandemia, nos dimos cuenta que era inabarcable todo el currículum, por lo tanto, planteamos una priorización curricular, que no es un currículum nuevo, sino que es el mismo currículum que se priorizó. Esta es una estrategia que permite mitigar los efectos negativos originados por el cierre de la escuela y se propone una ruta estratégica que permite flexibilizar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. ¿Qué significa esto? Tenemos todo el currículum vigente y tenemos distintos escalones. Un nivel 1 de objetivos priorizados que nos propone avanzar por los objetivos imprescindibles. Estos son los objetivos priorizados que sabemos que son imprescindibles para los distintos niveles y que los estudiantes y los establecimientos tienen que sí o sí aprender en los distintos niveles. Luego tenemos un nivel 2, que es el segundo escalón, donde la priorización de objetivos corresponde a los integradores y significativos. Integradores dentro de la misma asignatura, significativos para el estudiante, y también integradores con las otras asignaturas. Por ejemplo, algún objetivo de lenguaje que sí es necesario para
desarrollar ciencia, ese tipo de integración. Y luego tenemos el resto de los objetivos donde está el currículum vigente. El gran desafío es avanzar con todos los estudiantes desde la particularidad de cada uno. Primero los priorizados y luego continuar, si se puede, con el currículum vigente. A todo esto, esta priorización curricular está vigente para el 2022, está pensado también para el próximo año. Ya nosotros lo presentamos al Consejo Nacional de Educación y ya tenemos su venia para esta nueva resolución. ¿Cuáles son los retos? Primero, para los distintos niveles y asignaturas del currículum escolar, está valorado, como les decía, la priorización curricular por parte del Consejo Nacional de Educación. Otro es relevar los objetivos de aprendizaje, las asignaturas de orientación desde el foco socioemocional. Estamos claros que aquí necesitamos contención y resiliencia, porque la pandemia no ha sido fácil ni para los estudiantes ni para los docentes, porque ha relevado un tema socioemocional que es clave. No se puede avanzar ni lograr que los estudiantes aprendan los distintos objetivos de este currículum si no tenemos resuelto todo el tema socioemocional. Para esto nosotros hemos planteado un tiempo destinado a este trabajo y con distintos materiales que les pueden ayudar. Relevo de los objetivos de las asignaturas de tecnología con foco en el pensamiento, diseño y desarrollo de habilidades de alfabetización digital. Esta pandemia nos dejó claridad en que hay que trabajar en estos objetivos y habilidades de alfabetización digital. Sabemos que esto ha sido una gran ayuda para los niños y los docentes, pero también ha sido un desafío gigante, porque rápidamente han tenido que subirse al carro, tanto docentes como estudiantes, en el tema digital y relevar los objetivos de habilidades de las distintas asignaturas y niveles. En esta priorización curricular hay algunos contenidos que hemos dejado de lado, pero no las habilidades de cada asignatura. Las habilidades son claves porque nos permiten ir transitando e ir aprendiendo los distintos objetivos de las asignaturas. Esto fue muy bien valorado por el Consejo Nacional de Educación y nos permitió un alineamiento hacia la prueba de selección de educación superior, la PDT y el diagnóstico integral de aprendizaje de la Agencia de Calidad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo soy profesora de matemática, la habilidad representación o resolución de problemas es una habilidad clave a enseñar a los estudiantes, independiente de los contenidos. Aquí hay que hacer el cruce, yo no puedo enseñar habilidades sin contenido y sin conocimiento, por lo tanto, este cruce que se produce me permite ir profundizando en las distintas asignaturas sin dejar de lado las habilidades que son centrales dentro de cada una de las asignaturas. Los retos, mantener el vínculo en nuestro Aprendo en Línea que tenemos nosotros. Estamos apoyando la implementación de la priorización curricular mediante fichas pedagógicas de habilidades socioemocionales y habilidades curriculares. Está todas estas fichas de trabajo para que puedan ser utilizadas por los distintos docentes y está la guía, el trabajo que pueden desarrollar directamente con sus estudiantes. Hay fichas pedagógicas de los objetivos priorizados, están los planes de clase con rutas a seguir que nos permiten ir actualizando o trabajando con las distintas asignaturas, y están los proyectos interdisciplinarios que nos han ayudado en este plan de estudio que sabemos que es imposible replicar en una sala de clase todos los horarios que teníamos antes de la pandemia, porque se nos han achicado las horas de clase, se nos han achicado también los tiempos que están presencial los estudiantes, tanto en el establecimiento como en el trabajo en la casa. Y aquí los proyectos interdisciplinarios han sido clave, porque nos han permitido unir asignaturas, trabajar en torno a un proyecto común y que le da la posibilidad al docente de poder trabajar de manera colaborativa con otros,
desarrollando quizás varios objetivos a la vez y con tiempos distintos, porque sabemos que no tenemos los mismos tiempos y lo que siempre nos falta en educación es el tiempo para poder desarrollar de manera adecuada y profundizando en las distintas habilidades y conocimientos. La priorización curricular conozca una propuesta del Ministerio como respuesta a las necesidades educativas de niños y jóvenes en el contexto de la pandemia por el coronavirus. ¿Qué significa esto? Tenemos una priorización curricular que está en nuestra página, donde los objetivos priorizados también están en el texto escolar. Los textos escolares no los alcanzamos a cambiar, pero sí tenemos una guía donde está claramente ubicados donde están los objetivos priorizados en el texto y donde pueden las páginas que deben ir trabajando. Las fichas pedagógicas que apoyan esta priorización curricular, los fundamentos y las orientaciones de por qué es importante trabajar con esta priorización curricular y las orientaciones para biblioteca y el CRA, que han sido de gran apoyo durante estos tiempos de pandemia. Dentro de las lecciones aprendidas, nosotros pudimos ver una percepción positiva del sistema que atribuye una nota 6 a todo este trabajo de la priorización curricular. Los rangos eran de 1 a 7. Las medidas de más alto nivel impacto testeadas en los 303 cabildos realizados, que les voy a mostrar cuáles son las medidas que nosotros proponemos para este Chile se recupera y aprende. Y mayoritariamente los establecimientos educacionales, la priorización del currículum, solo un 20% no lo priorizó. Se mantiene como estrategia de nivelación para el año 2022, lo que yo les explicaba. ¿Cuáles son las fuentes de estas lecciones aprendidas que yo tengo aquí? Primero, una encuesta de valoración, la voz de los directores, directoras en la crisis del COVID-19, que no sé si les tocó a alguno de ustedes responder o trabajar en la invitación que nosotros hicimos a una encuesta. La consulta ciudadana que hizo el Ministerio de Educación, en el plan Chile se recupera y aprende, los distintos cabildos y mesas de expertos en que trabajamos, y el informe descriptivo sobre la priorización curricular en este contexto de pandemia que está disponible en nuestra página para que lo puedan mirar todos los que quieran. ¿Qué oportunidades nos ha dado? Primero, la gran oportunidad de articulación, que es transversal. Nosotros en nuestra página tenemos un botón que es si es estudiante, otro que es docente y otro que es apoderado. Los apoderados pasaron a ser parte importante del trabajo, sobre todo con los niños más chicos, que sin la ayuda de ellos es muy difícil que un niño aprenda a leer solo en su casa. Sabemos que hay dificultades, hay diferencias, hay niños que sí tienen apoyo de apoderados y otros que no tienen este apoyo en sus casas o no tienen un adulto que le ayude a leer. Por eso es tan importante la presencialidad o el apoyo que le podamos dar en la sala de clase a los niños. Esto es sistémico y tenemos también las fichas de habilidades de autocontrol, por ejemplo, están las fichas de habilidades de conciencia de sí mismo, las fichas de habilidades también de conciencia social, de relaciones y de toma de decisiones. Este es todo un trabajo de orientación y habilidades socioemocionales que se ponen a disposición de todos los establecimientos. La idea de articulaciones es aquí articularlo con las distintas asignaturas. Nosotros también tenemos en cada asignatura trabajo relacionado con las habilidades socioemocionales que les pueden servir de apoyo a los docentes. Otro tema aprendido en la pandemia es lo que yo les decía de las oportunidades de implementación para la apropiación curricular. Aquí está toda la valoración de las metodologías integradoras de ABP, que promueven un trabajo colaborativo, aprendizaje contextualizado en problemas reales, locales y o globales. Aquí los niños trabajan en torno a un problema concreto desde varias asignaturas, con colaboración de varios docentes de distintas áreas que apoyan, por ejemplo, un trabajo de detengamos los incendios, que ahí está desarrollado en nuestra página, o los ilustradores chilenos, o pequeños hábitats para la biodiversidad, distintos proyectos en torno a problemas comunes que
están desarrollados en nuestra página. Aprendizajes transversales que desarrollan habilidades y actitudes del siglo XXI. Entonces, aquí nosotros tenemos para ofrecer como 83, no sé exacto el número, de proyectos integradores que podrían ser utilizados por los docentes, que ya nos han contado que lo están utilizando. También hay un libro que apoya el desarrollo y el trabajo con los distintos docentes de todas las asignaturas. ¿Cuáles serían los nuevos desafíos? Aquí el propósito de enriquecer el plan Juntos Chile se recupera y aprende para que sea un real aporte para las comunidades educativas en su labor de recuperarse los efectos de esta pandemia. No es solo recuperarse todo, sino que aprender lo que hemos avanzado y quizás tener otra mirada, otro trabajo en torno a cómo se hacían las clases, a cómo se trabajaba de manera más colaborativa, que es lo que estamos tratando de fomentar. ¿Cuáles son los 3 grandes objetivos de este plan Chile se recupera y aprende? El primero es mitigar el impacto de la pandemia con medidas concretas para recuperar los aprendizajes y el bienestar socioemocional de los estudiantes. Sabemos que no es solo recuperar los aprendizajes que hemos perdido, sino que el bienestar socioemocional de los niños, que es clave. Tenemos un trabajo ahí por delante, un trabajo que hemos desarrollado desde que partió esta pandemia, desde el 2020, pero que sabemos que es clave. Los niños no pueden aprender distintas habilidades o conocimientos si no trabajamos el tema socioemocional. 2, adecuar el sistema entregando mayor flexibilidad y herramientas a las comunidades educativas según su contexto. Sabemos que es totalmente distinto el contexto que hay en Valparaíso, en Quintero, en Concón, versus el contexto que hay en Antofagasta, o que hay en Coquimbo, o que hay en la Patagonia. Son distintas realidades, distintas necesidades. Quizás unos tienen conectividad, otros no, unos están de manera presencial, otros no, pero sabemos que es importante tener esta flexibilidad. Y 3, levantar sistemas de información oportunos y de calidad para apoyar a la comunidad escolar en toda esta toma de decisiones. ¿Cuáles son las medidas para alcanzar estos objetivos? Las que hemos trabajado en los distintos cabildos, que quizás les ha tocado a ustedes, y que ahora estamos cerrando estos cabildos para dar un informe final. Primero, continuar priorizando el contenido curricular en los distintos niveles educativos, desde sala cuna hasta cuarto medio. Segundo, el plan de formación post-pandemia para directivos con foco en el desarrollo de habilidades directivas, para la recuperación de aprendizaje que considere la capacidad de conducir procesos de mejora e innovación. Tenemos claridad absoluta que el director es clave. Yo acabo de recorrer establecimientos en Antofagasta y en Coquimbo, La Serena, y íbamos a un establecimiento con un director comprometido que estaba trabajando y se notaba inmediatamente cómo el trabajo se estaba desarrollando, cómo los niños estaban avanzando y cómo veíamos niños felices trabajando, algunos de manera presencial y otros de manera virtual en sus casas, con profesores comprometidos. Por otro lado, fuimos a ver otros donde el director quizás no estaba tan empoderado, no estaba tan comprometido y no veíamos ese trabajo tan intenso que le ha tocado a los directores y a los docentes. Aquí hay que reconocer un trabajo importante de los directores de lograr capturar y tener a estos docentes trabajando colaborativamente con otros y con sus estudiantes, con estudiantes que quieren recuperar esos aprendizajes quizás que han perdido. Formación de equipos pedagógicos para el uso de tecnologías. Hemos tenido que aprender rápidamente esto. La innovación en la enseñanza, optimización del aprendizaje, con estas redes que les explicaba. Aprendizaje y bienestar socioemocional, con el fin de generar competencias, conocimientos para enfrentar los nuevos desafíos dentro del aula. También profundizar la aplicación de sistemas predictivos de interrupción de trayectoria educativas en todos los niveles educativos para enfrentar posibles casos de deserción o abandono escolar desde los mismos establecimientos. Yo fui a revisar aquí, por ejemplo, en Coquimbo, el plan Leo y Sumo Primero, y le preguntaba a los docentes de primero básico cuántos niños a estas alturas tenían sin leer. Y ellos me decían 5, pero 5 ¿de cuánto?
Me dijeron, en realidad son 10 en un establecimiento, porque tengo 2 cursos con 35 niños cada uno y 5 niños de cada nivel. ¿Y qué piensan hacer con ellos? Ya los tenían detectados, ya sabían. No, vamos a trabajar en lograr que aprendan a leer de aquí a fin de año. Nosotros también tenemos un material que les puede ayudar. Estaban felices. Entonces, en el fondo, profundizar estos sistemas predictivos, anticiparnos a posibles repitencias de niños también. Saber que si un niño repite, es una tragedia para nosotros. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para lograr conectar a ese niño y darle la oportunidad para que pueda él avanzar y ojalá no repetir? La idea es que no repitan los niños, pero tampoco podemos pasar de curso a un niño que no se ha conectado nunca, que no ha hecho nada. Ahí hay que ver, hay que analizar, hay que ver el tema socioemocional. Ahí los directores tienen la libertad de poder pasar de curso a un niño que quizás ha hecho menos de lo que estaba previsto, pero sí tiene las competencias para seguir al año siguiente. Pero ahí tenemos un decreto 67 que nos habla de, para promover un niño de un curso a otro, al menos tiene que tener un 4, porque esa es la nota mínima de acuerdo al decreto 67. Pero no nos interesa solo la nota, nos interesan los aprendizajes logrados. Entonces tenemos que tener estos sistemas predictivos para saber qué hacer. Dotar a todas las escuelas y jardines de conectividad de alta velocidad que le permita acceder a las diversas posibilidades y herramientas que entregue Internet. Aquí también, al recorrer establecimientos, nos damos cuenta que quizá hay un excelente trabajo, pero no tienen posibilidad de conectarse. Entonces el trabajo es un poco distinto, es más presencial. Aquí hay que ver cómo logramos esta conectividad para todos los establecimientos. Las últimas medidas, mayor libertad para flexibilizar la jornada escolar completa y distribuirla en base a las necesidades de recuperación de los estudiantes. En nuestras indicaciones era priorizar lenguaje y matemática, darle muchas oportunidades a los niños para que aprendan a leer, por ejemplo, los chiquititos. Pero depende del establecimiento. Quizá un establecimiento se da cuenta que tiene que apoyar en el tema socioemocional y su jornada diaria, todas las mañanas, tiene un trabajo en torno a lo socioemocional. Perfecto, esa es la flexibilidad que necesita ese establecimiento. Otro se da cuenta que quizás los niños se han puesto obesos durante esta pandemia y necesita educación física para lograr tener niños que están pendientes y con ganas de trabajar. Perfecto, dele más oportunidades por ese lado. Flexibilizar, dar mayor flexibilidad. Flexibilizar el uso de subvenciones, dando mayores espacios de libertad y autonomía para fomentar respuestas locales al impacto de la pandemia. Aquí también dan mayor apoyo. Cambiar la actual fórmula de asignación de excelencia al establecimiento SNED a una que incentive el logro de metas de excelencia y que permita poner los esfuerzos en la recuperación del impacto de la pandemia. Aquí hay distintas propuestas y proyectos que han sido recogidos para ver cómo trabajamos por aquí. Eliminar temporalmente las consecuencias del sistema de medición de la calidad de la educación, manteniendo la herramienta como apoyo para los establecimientos e información para la toma de decisiones. Aquí la Agencia de Calidad ha puesto a disposición de todos los establecimientos las evaluaciones del día. Estas evaluaciones permiten ver cómo están los niños en lenguaje, matemática, en el tema socioemocional. También van a poner a disposición pruebas de ciencia y de historia que pueden apoyar también a los docentes para saber cómo están en las distintas asignaturas. Nosotros también en el plan Leo y Sumo Primero tenemos el DIALEC y el DIAMAT, que son evaluaciones que les permiten a los docentes, desde primero a cuarto básico, que tengan el plan Leo primero, y primero a sexto en Sumo Primero, evaluar las habilidades logradas por los niños de primero y segundo básico. Estas son gratuitas, están a disposición de todos los establecimientos, y el próximo año va a estar a nivel general, más allá de solo los que toman el Leo y el Sumo Primero, porque la Agencia de Calidad
parte en tercero básico con matemática y lenguaje y tiene una de segundo básico de comprensión lectora. Eso va a estar a disposición de todos. Y finalmente, desarrollar una línea de acompañamiento y formación para apoderados, con el objetivo de apoyar su participación en los procesos educativos de los estudiantes. Sabemos que los apoderados han ayudado mucho durante la pandemia, entonces también ver cómo les damos más participación, cómo les damos más información. Nosotros tenemos un botón, quizás más formación que pudiera ayudarles para apoyar este proceso de aprendizaje. Estas medidas son las 10 medidas que nosotros hemos planteado en los cabildos, hemos recogido toda la información a lo largo de todo Chile y se está armando un documento y viendo cómo damos estas mayores flexibilidades pensando en el año 2022 y hacia el año quizás 2026, 2027, esto va a tomar un tiempo recuperar. Eso es lo que yo quería contarles y después me hacen todas las preguntas que quieran. Voy a dejar de compartir para darle paso a Gonzalo ahora. Muchas gracias, María Isabel. De seguro van a empezar a pedirnos desde ya la presentación, así que la encargamos para poder compartirla. Ningún problema. Les recordamos que pueden consignar sus preguntas, comentarios también en el chat en Zoom y del mismo modo el chat en YouTube Live. En este momento tenemos 83 personas en Zoom y 18 en YouTube Live, con lo cual tenemos sobre 90 personas conectadas. Gonzalo. Muchas gracias, Sergio. Bueno, un saludo nuevamente a todos, todas. Gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Miguel. Gracias, Sergio. Y a través de usted un saludo a toda la gente, todo el equipo del Ministerio, también obviamente a María Isabel. Y a todos quienes están presentes, actores, entiendo, de distintos, además, niveles del sistema. Así que un abrazo cariñoso a todos quienes trabajan en las comunas que además están invitadas a este espacio de diálogo. Un saludo muy especial además a los supervisores y supervisoras que están aquí presentes. A ver, yo voy a hacer una presentación que en realidad tiene dos partes y que pretendía en alguna medida dar cuenta de una reflexión sobre lo que ha sido los aprendizajes, por decirlo así, y sobre todo los costos en términos bien amplios de lo que ha sido, pero también los avances que nos ha permitido el contexto de crisis que hemos vivido. Y en segundo lugar, pretendía, y voy a explicar por qué digo pretendía, hacer una reflexión sobre lo que viene. Y voy a concentrarme más en lo segundo, a propósito además de los puntos que pone María Isabel, y dado que ella de alguna forma también ha descrito algunos de los efectos que esto ha tenido, que la crisis ha tenido en el sistema educacional y la forma en la que se ha pretendido enfrentar, al menos en el caso de nuestro país. Voy a hacer esa reflexión además sobre lo que, voy a hacer más rápido la primera parte, pero voy a hacerla de todas formas también considerando algunos antecedentes internacionales. Una de las cosas valiosas, desgraciadamente, digamos, de esta crisis es que tiene un componente mundial y del cual se puede aprender muchísimo. Hay una ebullición de debate mundial respecto al futuro, de cómo aprendemos y cómo no seguimos haciendo lo mismo en muchos ámbitos en educación, y cómo también eso desafía nuestras políticas educacionales, ¿verdad? Y dado que estamos a puertas de iniciar un ciclo profundo de cambio, creo yo, en Chile, de materia constitucional, seguramente también en lo que va a implicar, independiente de quién sea las nuevas autoridades futuras, también vamos a tener seguramente espacios de cambio y transformación, y creo que ese espacio o esa oportunidad siempre hay que tomarla positivamente como una oportunidad también de rebarajar, de rediscutir cuáles deben ser las prioridades de futuro de la educación chilena, y creo que tenemos una excelente oportunidad para hacerlo. Así tomo yo esta invitación y eso es lo que pretendo hacer en los próximos minutos, con mucha apertura, por cierto, a las críticas, de reflexión y todo lo que ustedes quieran plantear respecto de esta provocación que voy a hacer yo sobre lo que estamos y lo que viene. Primero, una reflexión muy rápida respecto a lo que ha implicado esta crisis, no es una sorpresa para nadie que al final del día, y a mí me gusta esta forma de abordarlo, lo que hemos vivido, y esto aplica para todos los niveles del sistema, desde la base, desde los jardines, las escuelas, los liceos,
¿verdad?, de nuestro país, hasta las máximas autoridades nacionales, y que ha sido un desafío adaptativo. Creo que esto es importante porque nos ha obligado a hacer cuestiones, entenderlo así, creo que es importante porque nos ha obligado a hacer las cosas de una forma completamente distinta por obligaciones, ¿cierto? Es un debate abierto en Chile si eso ha sido con suficiente apoyo, con un apoyo más bien frágil. Obviamente en esto el ministerio y todo tiene una visión positiva de lo que se ha hecho, yo tengo una visión más crítica, creo que se podría haber hecho mucho más por acompañar este proceso de crisis, siempre se puede hacer un poco más, pero también creo que nuestro país, si uno lo mira en perspectiva comparada, también internacionalmente hemos hecho, sobre todo en ciertas dimensiones, vamos a ir a eso en un ratito más, menos de lo que se podría haber hecho. Pero más allá de este punto, respecto de la política educacional en crisis, yo creo que lo que debiéramos entender de que hemos tenido un desafío enorme en términos de lo que Ronald Heifetz llama desafíos adaptativos, ¿verdad? Y esto es interesante para pensar lo que viene, y yo pongo ahí la frase textual, ¿verdad? En el sentido de que un desafío adaptativo es un tipo particular de problema que enfrentamos, al cual cerrar la brecha que implica ese desafío supone eso un conocimiento y una práctica distinta a la que hacíamos. Y esto es bien importante porque implica asumir que entonces para muchas de estas cosas no teníamos respuesta, pero también implica entonces que desarrollamos un conjunto de aprendizajes, ¿verdad? Y se nos abren preguntas, y eso es lo que creo que es crucial para el debate de futuro, que son distintas a las que nos hacíamos anteriormente, antes de la crisis, ¿ya? Y en ese sentido, yo al menos creo que lo que hemos vivido son 3 tipos de crisis, y también creo que esta distinción es interesante, no la hago yo, sino que la hacen varios analistas de lo que ha implicado la crisis en materia educacional en nivel mundial. Y es que hemos tenido una crisis en el plano de la enseñanza-aprendizaje. Hay algunos que han hecho estimaciones sobre lo que esto implica, el día también nos entrega cierta información, ¿verdad?, al respecto. Algunas evaluaciones internacionales también han hecho algunas proyecciones de lo que esto implica en términos del concepto de pérdida de aprendizaje. A mí no me gusta mucho esa conceptualización, ¿verdad?, de la pérdida. Nos puede llevar también a un proceso de recuperación que sea estrecho en términos de lo que observa, pero más allá de eso, no cabe duda de que hemos tenido un desafío y una crisis en materia de aprendizaje, pero no es la única. Hay una segunda en la dimensión propiamente relacional y socioemocional, no solo de los estudiantes, también de los docentes, también de las profesoras, también de los equipos ministeriales, también de todos quienes están en la confrontación, en el frente de relación con el sistema educacional, y también una crisis en el plano organizacional. La escuela dejó de funcionar y eso implicó un conjunto de una manera de organizarse en la escuela totalmente distinta a lo que habíamos hecho antes, con cuestiones complicadas, con desafíos quizás al comienzo no tan bien resueltos, y varios otros en mi opinión, con muchísimo aprendizaje, muchísima riqueza de cara al futuro. Yo aquí hago una síntesis de lo que en algún minuto una columna que publicamos junto a Cristian Beley al comienzo de la pandemia, cuando todavía no sabíamos muy bien cómo reaccionar como país también, y desde las políticas, ¿verdad? Cuando todavía no sabíamos si había que suspender el CIMSE. Qué bueno que hoy día María Isabel dice, por ejemplo, que no cabe duda, incluso para las propuestas del propio gobierno, de que hay que suspender las consecuencias. A comienzo del 2020, se acordarán ustedes, se hablaba de que íbamos a aplicar el CIMSE de la misma manera y sin ajuste muy significativo. Bueno, eso es un avance, y eso se produce, creo yo, porque hay un aprendizaje, hay un anhelo de flexibilidad del sistema, y hay también una convicción cada vez mayor de distintos agentes del sistema educativo, de distintos tipos de visión, que va convergiendo. Pero a mí me gusta mucho la perspectiva que prioriza el aprendizaje, aquello que hemos logrado ir revisitando, que hemos ido aprendiendo haciendo unas preguntas que son distintas. Y acá yo pongo un par de cosas que me parecen muy, muy importantes en términos de estas 3 dimensiones, una más asociada al vínculo con los estudiantes, con la dimensión más socioemocional, que tiene obviamente efectos también en materia de lo que implica la exclusión del sistema, más que la deserción, efectivamente. Y bueno, que fue una tarea muy, muy desafiante, pero también con respuestas muy interesantes. Nosotros en esa columna, para quien no la han leído, que publicamos a mediados del 2020, tratamos de sistematizar esa respuesta, ¿verdad? Que el sistema estaba aprendiendo en materia, por ejemplo, de
conexión con los estudiantes en un par de comunas que sistematizamos en ese momento, y con un rol bien interesante del nivel intermedio. Yo creo que los servicios locales, por ejemplo, en esta materia, han significado un avance y una ratificación de que en algunas dimensiones son totalmente superiores a la estructura municipal, y que por eso hay que seguir profundizando ese proceso, mejorándolo, por cierto, de cara al futuro. En materia de enseñanza, lo que decía María Isabel, un impulso del propio sistema hacia visibilizar lo socioemocional y hacia priorizarlo en la práctica, porque no había otra vía para hacerlo, y creo que ese es un aprendizaje esencial de lo que ha ocurrido en este año y medio, casi de un poquito más de trabajo en contexto de pandemia, ¿verdad? Pero también con una ebullición de innovación, yo me gusta llamarlo así, un conjunto de respuestas de una amplísima diversidad, dependiendo de los contextos, con una mucha mayor presencia también de la lógica de proyectos con sus distintas variantes, pero presentes en el sistema. Y bueno, y en el ámbito de la organización escolar, yo diría también un paso adelante de la colaboración como principio, al interior de las escuelas, entre escuelas, en red. O sea, yo diría, es muy importante entender que más allá del el conjunto de problemas que la crisis ha traído con nosotros, a mí me gusta muchísimo poner más énfasis en la parte derecha de esta columna que está acá, ¿ya? Y que son efectos positivos que creo que hay que cuidar y que hay que mirar en perspectiva de cara al futuro. La idea de la priorización curricular. En Chile había muchísima gente que se oponía en general a la idea de rediscutir nuestra estructura, nuestra lógica curricular, pero también algunos llamarán sobresaturación, otros le dirán excesiva lógica contenidista, o lo que sea, como quieran entenderlo. Podemos discutir sobre este punto, sobre todo con María Isabel, sobre esto, que es experta en la materia. Pero lo que sí se abrió como posibilidad, y hoy día para nadie cae una duda, es que es posible priorizar, que es posible flexibilizar nuestras estructuras curriculares de cara a la innovación pedagógica, y bueno, ese es un efecto positivo de la pandemia. Lo mismo en materia a pesar de todas las complejidades del uso de tecnología, lo mismo en materia de colaboración entre actores, y sobre todo, diría yo, una revalorización muy importante del trabajo profesional de la escuela y de sus profesores y profesoras. Cambios importantes, de calado, de alto nivel, que uno debiera cuidar de cara al futuro, desde las políticas, desde el diálogo con los actores, efectos positivos. Y por cierto, efectos negativos: exclusión, crisis de aprendizaje, una crisis en el ámbito del bienestar socioemocional, y algo muy complejo, porque ya lo que sabemos en el mundo es que para los países más desiguales como el nuestro, ¿verdad?, más estratificados, ¿verdad?, más segregados socioeducativamente hablando, la ampliación de las brechas es mucho más dramática y compleja que en países desarrollados o en países que tienen estructuras sociales más igualitarias, ¿verdad? Y eso es un problema, porque desde el punto de vista de la equidad y de la justicia educativa implica hacer un esfuerzo mayor, ¿verdad?, para al menos recomponer esas brechas que se ampliaron, ¿verdad? Y esto, en mi opinión, es una cuestión crucial para enfrentar las políticas educacionales y el debate educacional para los años que vienen. Equidad, justicia educativa en el centro de la preocupación. No se puede tratar solamente de que cada uno haga lo que pueda en términos de sus propios proyectos educativos, planes de mejoramiento, para volver entonces a recuperar el aprendizaje, entre comillas, sino que se trata también de pensar esto desde una perspectiva de acortamiento de brecha entre estudiantes, entre escuelas, ¿verdad?, entre distintos niveles socioeconómicos, etcétera, ¿ya? Sobre todo considerando estos efectos negativos que ha tenido la crisis en el sistema. Dicho eso, entonces, paso a la reflexión de futuro. Como les digo, después les voy a dejar esta presentación, hay algunos gráficos que tratan y otras evidencias hacia atrás que permiten ir consolidando un poco esta visión a la rápida que yo les estoy transmitiendo sobre lo que veo son aprendizaje y efectos positivos y negativos de la crisis, pero vámonos, creo yo, a la reflexión más interesante, sobre todo en un momento, como decía Sergio al comienzo, donde todas estamos hablando de esto, todos los que estamos vinculados al sector educacional, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que viene? Esto se trata entonces de volver a girar al sistema un poco en la misma dirección que iba para recuperar el tranco perdido. ¿Ese es el debate?
o es en el escenario actual hay una oportunidad, ¿verdad?, de transformar cuestiones estructurales del sistema, cuestiones procedimentales del sistema, cuestiones normativas del sistema y cuestiones pedagógicas del sistema que sabemos, por distintas razones, que no son funcionales a la idea de una educación para la vida, y hay una educación para la ciudadanía y una educación también, obviamente, para el desarrollo integral, para el aprendizaje integral, pero entendiendo que eso requiere modificaciones en ámbitos importantes de nuestra política educacional. Y ahí esa es un poco la invitación que yo quiero hacer en esta segunda parte. Primero, para eso es bueno hacerse la pregunta respecto de si vamos de cuál es la nueva normalidad del sistema educacional. Ya acá un par de cosas que ya están en algunos debates también internacionales sobre cómo vamos a, no solo cómo estamos volviendo, en Chile la mayoría del sistema ha ido volviendo, todavía quedan algo así como 800 escuelas, ustedes lo saben, establecimientos que no lo han hecho, la mayoría de ellos públicos, pero en el fondo una de las cosas importantes es que no sabemos bien, desde el punto de vista de la configuración, del funcionamiento cotidiano del sistema, cuál va a ser la realidad 2022 e incluso más allá, diría yo. Todos y todas queremos que volvamos a un régimen al menos de funcionamiento de la escuela, lo más parecido posible a lo que teníamos antes. La verdad es que el debate, creo yo, internacional, mezclando las miradas educativas con las sanitarias, más bien nos hablan de que debiéramos irnos preparando para algo como esto, como lo que está en esta lámina, ¿verdad? De tener miradas más flexibles, ¿verdad? De tener súper claro que vamos a tener un aprendizaje a distancia, que lo más probable es que de distintas formas continúe y tenga una presencia mayor en los sistemas que lo que tenía hasta ahora, lo que es un tremendo desafío para países como los nuestros, tan desiguales, con una fuerte proporción de la población sin acceso a la tecnología en buenas condiciones, digamos, para poder enfrentar una enseñanza a distancia y aprovecharla al máximo, y que eso no derive en mayor desigualdad socioeducativa. Y un conjunto de otras cosas como las que están planteadas acá, también el peso del aporte y el apoyo a la dimensión social y emocional de los estudiantes. Entonces, eso es lo primero. Vamos a tener un escenario que hay que planificar muy flexiblemente por esa realidad, pero la discusión de fondo, creo yo, es esta, ¿no? Y en esto yo creo que hay extremos en lo que uno lee, ¿verdad?, en la mirada también nacional e internacional, de quienes creen que este es un momento en el cual nos acercamos entonces a la reconfiguración de la escuela incluso, ¿verdad?, a pensar la escuela de una forma distinta, y otros que creen que esto se trata fundamentalmente de volver al sistema que teníamos, y ojalá recuperar al máximo esa normalidad, ¿verdad?, de funcionamiento. Estoy hablando de la gramática del sistema escolar, del funcionamiento regular, de sus normas, de sus decretos, de su currículum actual antes de su priorización, y un conjunto de otras características que el sistema tiene. Y esa es la primera pregunta, creo yo, o la pregunta macro que uno debiera hacerse, y creo que es un debate interesante. Para quienes tienen una perspectiva más reformista y una mirada más crítica de la escuela, antes de esta crisis había una mirada muy crítica en algunos lugares, ¿verdad?, respecto del rol de la escuela. Yo creo que ha quedado súper claro que la escuela es insustituible como institución. Desgraciadamente, igual algunos países están avanzando mucho más decididamente, en mi opinión, erráticamente, hacia el homeschooling, hacia normarlo, hacia permitir esto como una vía de reemplazo incluso del sistema educacional. Ojalá que eso nunca ocurra en nuestro país, y que vayamos consolidando la perspectiva de una escuela que se recupera, pero que también de cara al futuro tiene un giro en algunas dimensiones. Vamos a entrar a ellas, que son importantes para avanzar hacia una educación que sea más justa e integral para todos y todas. Yo creo que esta pregunta, a su vez, más que una respuesta, creo que la clave está en responder algunas preguntas, ¿ya? Yo las pongo acá, para mí las 4 centrales. Y tienen que ver primero con aquello que se enseña y aprende en este nuevo escenario de cara al futuro. Y cuando digo en este nuevo escenario, no estoy hablando solamente del 2022-2023, estoy hablando de lo que queremos sea el eje central del aprendizaje para los próximos 50 años en nuestro país. En nuestro país estamos discutiendo, vamos a rediscutir el sentido de la educación y algunas de sus definiciones gruesas a propósito del debate constitucional. Ya voy a ir a eso al final de mi presentación. Pero creo que no cabe duda de que
de que esto ha permitido, la crisis ha viabilizado nuevamente la mirada crítica respecto del tipo y lógicas curriculares que tenemos instauradas en nuestro país. Y ojo, este es un debate mundial, no solo en nuestro país, hay muchísimo. Hoy día, España, donde yo vivo, está promoviendo en este momento una reforma curricular a la educación secundaria que es muy profunda, está generando un enorme debate, y tiene que ver con esto, ¿no? Con nuclearización, con definición de objetivos más, digamos, diría yo, prioritarios y con un corazón formativo, ¿verdad? Y con mucha más espacio de definición de las escuelas, cautelando ese corazón, pero también dando un giro muy importante desde la lógica disciplinaria hacia la lógica también de proyecto. La pregunta sobre el cómo y cuándo, porque creo que vamos a tener, como decía, una lógica híbrida que, nos guste o no, va a ir avanzando en los sistemas educacionales, va a partir por la educación superior, ya partió, pero va a seguir quedándose en la educación escolar. Y las otras preguntas, bueno, entonces, ¿cómo nos preparamos como docentes y directivos para lo que yo le llamo una nueva profesionalización para esta nueva etapa, ¿verdad? Y también, ¿qué condiciones institucionales y estructurales o qué política educativa, ya vamos a eso, necesitamos para esta nueva fase? Y creo que ahí es importante entender de que hay distintas hipótesis. Me gusta esta categorización que le pedí prestada a José Weinstein, colega de la UDP, que ustedes conocen, y que plantea los escenarios posibles de esta posibilidad o este anhelo de reformas profundas fruto de la crisis, ¿se entiende? Y plantea él 4 hipótesis. La inmovilista, que en el fondo sea, y hay fuerzas asociadas a esto, hay personas asociadas a esto, hay miradas, hay organismos internacionales, hay académicos, hay profesionales de la educación, y hay también actores del propio sistema que seguramente ustedes les pido hagan ese ejercicio donde se identifican más, ¿verdad? La hipótesis inmovilista es aquella que plantea que esto va a ser un mero paréntesis y vamos a volver un poco donde estábamos. La hipótesis más paliativa es que la COVID, por decirlo así, la crisis del COVID va a activar ciertas medidas transitorias, más bien paliativas, más bien de recuperar, como decíamos hace un rato, aquello que teníamos antes o compensatoria frente a algunos retrocesos que el sistema tiene. Pero sería una perspectiva también acotada de cambio. Una más cambio y fuera, me gusta ese nombre que le puso José a esto, que es, bueno, esta idea de que esta crisis está implicando, y esto no es retórico, ha aparecido en algunos debates internacionales esta idea de que estamos frente a una crisis tan profunda, sumada a la crisis climática y sumada a otras crisis sociales que estamos viviendo en distintas partes del mundo. Nuestro país ha sido uno de ellos también por el estallido, y como una nueva gramática, como un nuevo momento, y por tanto también una nueva escuela. Y también está la hipótesis reformista, que implica entender que la crisis COVID implica cambios significativos dentro de una perspectiva de la escuela tal como la conocemos hasta ahora, pero con cambios profundos, ¿ya? Es interesante porque lo más probable es que estos se combinen en el tiempo, ¿verdad? Se combinen en ciertos momentos, se combinen dependiendo de los países, se combinen también dependiendo del tema educativo del que estemos hablando, del ámbito del sistema educacional. Entonces me parece que es interesante porque la pregunta es, creo yo, para cualquier gobierno de futuro y discusión seria respecto de cómo enfrentar esto, es cuál es la hipótesis principal con la que debiéramos trabajar. ¿Ya? Esta es una oportunidad de cambio profundo, es más bien una interrupción, una tragedia, porque la verdad es que la crisis es una tragedia que debiéramos enfrentar de forma más bien paliativa o con ajustes más bien menores al sistema. Voy cerrando mi reflexión con un par de cuestiones adicionales. La primera es decirles, bueno, en realidad la perspectiva más reformista en todo el mundo toma fuerza, la hipótesis reformista, con ideas muy concretas que además tienen que ver con hacerse cargo de problemas que los sistemas educacionales en varias partes del mundo tienen y que por distintas razones no se han abordado. Y que ha quedado más de manifiesto la dificultad que tiene, ¿verdad? O los problemas que tienen esas políticas en el marco de la pandemia. Probablemente el ejemplo más claro para Chile es el modelo de financiamiento que tenemos. O sea, si el modelo de financiamiento ya es profundamente ineficiente, si ya es profundamente segregador, si además ha provocado, ¿verdad?, ha estado de la mano por su privatización que ha vivido el país, de su educación, con los consecuentes problemas de segregación, etcétera, en la pandemia, ¿verdad?, más
ridículamente ineficaz se tornó ese mecanismo, ¿verdad? Al nivel de que ha habido que, diría yo, tomar decisiones como totalmente fuera de las expresiones normativas que teníamos, porque en realidad la estructura de asistencia y de subvención, tal cual la hemos entendido hasta ahora, no nos sirve para un contexto como este, nos quedó corta. Y este es un ejemplo, estas son, no sé si han leído, si pueden googlear por ahí, esto ya está traducido, varios documentos al español de Linda Allen-Hammond, una académica estadounidense muy influyente en el debate de Norteamérica, y que plantea un conjunto de, algo así como un nuevo trato, un New Deal para la educación post-COVID, y que implica en general revisar cuestiones de fondo del sistema, la lógica de su evaluación, ¿verdad? Allen-Hammond ya es al menos actualmente, antes no lo fue, pero hoy día una fiel crítica de las evaluaciones estandarizadas con altas consecuencias. Como ustedes saben, Chile estamos corridos al extremo de un sistema con muchísima evaluación y muchísimas consecuencias asociadas, ¿verdad? Llegando incluso hacia el cierre, incluso hasta el cierre de los establecimientos. Bueno, esa es un ámbito, por ejemplo, de 10 que ella propone de profunda revisión de nuestro sistema. Esto lo digo para decir, ojo, todo pareciera indicar que esta es una tremenda oportunidad, y aquí obviamente que hay diferencias políticas. Aquí entramos de lleno a la discusión de fondo, que creo que es bueno para pura gente que tiene visión sobre educación como ustedes y una opinión sobre eso, transparentar que implica visiones de mundo distintas sobre el tipo de educación que queremos construir. Y eso ya es importante, como transparentarlo, discutirlo, y ver entonces en cuáles de ellas estamos de acuerdo, en cuáles no, y sobre eso ir avanzando, ¿ya? Hay que hacer un esfuerzo brutal por cerrar la brecha digital en Chile. Una de las cosas que se hizo pobremente, en mi opinión, durante este periodo fue esto, ¿verdad? Se hizo un esfuerzo en materia de televisión, de radio, por cierto, pero hay muchísimos países que hicieron inversiones brutales en materia de dotación de material tecnológico para los estudiantes, ¿verdad? Para los estudiantes, con conectividad, haciéndose cargo de que si vamos a tener escenarios híbridos, escenarios de esta manera, no hay otra forma para cautelar el derecho a la educación para invertir que invertir en ese plan. Entonces, pongo un ejemplo, es muy profundo el argumento de Allen-Hammond, yo sugiero que lo revisen. Y diría entonces, a ponerle un pelo más a la sopa, y dado que ustedes me invitaron a discutir sobre el futuro post-COVID, y dado que el futuro post-COVID en Chile no es solo futuro post-COVID, sino que es al mismo tiempo también la oportunidad que se nos abre, ¿verdad?, de repensar algunas cuestiones del sistema educacional, de las bases del sistema educacional, porque nuestras bases están en la Constitución. No es cierto que a quienes dicen que la educación no es importante para efectos de la calidad o de la forma en la que entendemos el sistema educativo. Por algo, la LOS en su momento y la normativa educacional de los 90 estuvo completamente anclada y limitada por los bordes de la Constitución. Y bueno, digo esto más allá de para darles mi opinión específica, porque esa es otra cosa, ¿verdad?, de cómo vemos cada uno lo que tiene que ir ahí, para decir que en el fondo la complejidad, y ese es como el mensaje como que quisiera ir planteando para el cierre de esta presentación, la complejidad del escenario educativo, ¿verdad?, en términos de la emergencia que implica la crisis, ¿verdad?, y sus dimensiones, ¿verdad?, que hay que hacerse cargo de la exclusión que está provocando en el sistema, de la crisis de aprendizaje, de la situación socioemocional, como tres grandes ámbitos, ¿verdad? Entonces, una primera, eso al mismo tiempo, y aquí hay una diferencia con otros países del mundo, va a convivir con un proceso de debate y de transformación profunda de al menos algunas definiciones esenciales del sistema educativo. Que van a impactar la realidad, se van a demorar en hacerlo, algunas de ellas, pero van a impactar el debate, van a impactar el estado de ánimo, y además eso convive con otros cambios que el sistema está viviendo, ¿verdad? Y que se van a volver a reposicionar, ¿verdad? Hoy día hay un consenso, incluso en agentes del propio oficialismo educacional de hoy día, para decirlo como muy francamente, que se han abierto a la necesidad de revisar críticamente el sistema de aseguramiento de la calidad, que tiene problemas, ¿verdad? Que tiene problemas, y ya incluso quienes más defendieron la lógica de estándar y de altas consecuencias hoy día están diciendo, ojo, revisemos esto, parece que se nos pasó la mano, a buena hora, creo yo. Entonces, lo que quiero decirles es, tenemos un escenario de una complejidad inédita, ¿verdad?
que implica implementar además reformas recientes que para nada es una sorpresa, que están siendo muy complejas, como la nueva educación pública, que va a implicar además hacerse cargo de la crisis y que va a implicar sin duda también seguir transformando algunas cuestiones esenciales del sistema, como el currículum, como el financiamiento, como el sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Ya? Y creo que eso hay que enfrentarlo con un debate con altura de mira. Creo que hay que hacerlo con una perspectiva de largo plazo. Yo no soy de las personas que cree que tengamos que en los próximos años, digamos, juntar cada una de estas dimensiones y todas ellas con movimiento brusco en cada una de ellas, pero ojo, el sistema tiene hoy día una oportunidad y hay un tremendo desafío de traducir eso en lo que importa, que es una institucionalidad, ¿verdad? Y un conjunto de capacidades. Los sistemas educativos al final dependen de eso, su calidad depende de las instituciones que tienen y de la capacidad de sus personas, esencialmente, ¿verdad? Si somos capaces de dar un salto en esa dirección, fruto de esta crisis, ¿verdad? Más que solamente volver a lo mismo, más que solamente a construirnos instrumentos, orientaciones para volver un poco a lo que teníamos, sin hacernos cargo de que en la esencia de la crisis que ha vivido la sociedad chilena está la crisis de su educación, y no solo en materia de calidad de aprendizaje, sino en términos de su perspectiva, de su paradigma, ¿verdad? De la forma en la que se ha organizado. Bueno, si no somos capaces de ver eso, va a ser muy difícil que en 20, 30 años más, cuando miremos hacia atrás y digamos, bueno, tuvimos una oportunidad importante, no la supimos aprovechar. Yo tengo la sensación de que tenemos una excelente oportunidad para hacer esto muy bien, y creo que además tenemos una oportunidad que no debiera sino estar evaluada en virtud del objetivo más importante, ¿verdad? Que es diría yo, alcanzar un desarrollo integral de las nuevas generaciones, pero hacerlo además siendo muy sensibles al contexto en el cual estamos hoy día. Un contexto en el cual la civilización está amenazada fruto del cambio climático, un contexto en el cual la desigualdad del país no da para más, un contexto en el cual tenemos un acuerdo nacional de que es importante revisar algunas de esas bases, y eso no implica cambiarlo todo, ojo con eso. Implica sí ser muy riguroso en un análisis de aquello que hoy día no nos sirve para una educación que efectivamente abra a las nuevas generaciones oportunidades, pero esas oportunidades sean equivalentes para todos, sobre todo en la educación escolar, que es la que tiene esa función, ¿verdad?, de igualar condiciones, igualar capacidades, ¿verdad?, para que todos tengamos esa posibilidad de desarrollar nuestros proyectos de vida, pero que además eso sea con una perspectiva que fomente sobre todo la formación de ciudadanos conscientes de su entorno, responsables con ese entorno, comprometidos con lo que ocurre en la sociedad y no solo con ellos mismos, y también con personas que tienen la capacidad de conocerse a sí mismos, desarrollarse, crecer y ser muy conectados con aquello que los hace vibrar y también ser felices, que es una dimensión que la pandemia nos ha visibilizado nuevamente con todo esto de lo que hablamos de lo socioemocional y que tiene menos presencia en lo que han sido los debates educacionales de las últimas décadas en nuestro país y en el mundo en general. Así que eso les agradezco mucho el tiempo, espero que tengamos la posibilidad también de debatir, seguro me pasó un poquito en el tiempo, no lo sé, pido disculpas por eso, pero creo que tenemos una excelente oportunidad entre manos, ojalá que no la desaprovechemos. Seguro se pueden aprovechar varias de estas propuestas que salen de los cabildos que mencionaba María Isabel, seguro. Y seguro también que eso va a convivir con un proceso de cambio profundo que vamos a iniciar, gracias también a lo que la Convención Constituyente va a hacer en su Comisión de Derechos Fundamentales, como usted sabe, va a redefinir varias cuestiones importantes para el futuro del sistema. Eso, muchas gracias por escucharme. Voy a mandarle la presentación por el chat, ¿les parece? Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Agradecer a ambos expositores. Ya tenemos algunas consultas y antes de darle el paso a Miguel, que nos va a compartir las consultas, preguntas que están en el chat en Zoom. Bueno, las libertades que se puede dar el moderador, de repente quisiera hacer un breve comentario. Como historiador, ayer estaba en clases con alumnos de Ingeniería Civil Industrial en Historia Cultural de Occidente y lo llevaba a reflexionar de las comparaciones que pudiéramos hacer entre el impacto de la
pandemia global, lo que se entendía por global en aquella época de la Edad Media, la peste negra, ¿no? Y cómo algunos historiadores interpretan que esa pandemia fue un factor clave para un conjunto de transformaciones en la sociedad occidental, en la estructura social, en la economía, en las mentalidades, la cultura, la política y la educación. Obviamente, no fue el único factor, la pandemia de la peste negra, hubo otros factores concurrentes. Pero hoy día tenemos una pandemia global y hay otros factores concurrentes y creo que sería absurdo pensar que las cosas van a seguir normales o van a seguir como las conocíamos. Si ya ocurrió, en ese ejemplo, muy probablemente ya está ocurriendo. Y esta discusión debe darse en y con la escuela. Por lo tanto, creo que este espacio es ineludible y va a seguir dándose. ¿Qué cambios vamos a enfrentar en el mundo y obviamente también como país? No solo por la pandemia, sino que por otros factores concurrentes que van a cambiar muchas cosas. Creo que aquí hemos tenido varias luces en lo que nos ha presentado María Isabel, lo que nos ha presentado Gonzalo. Se ve que es evidente al reflexionar sobre los futuros de la educación que hay cambios ineludibles. Y también hay cambios posibles y también creemos hay cambios imposibles en nuestro contexto que ahora pudieran ser posibles. Entonces esta es una discusión muy, muy relevante en la cual no puede estar fuera la escuela y las comunidades escolares. Miguel, tú tienes las preguntas y comentarios de Zoom. Partamos con eso. Ahora, el micrófono se estaba... Sí, bueno, excelente María Isabel, excelente Gonzalo Muñoz, unas reflexiones profundas que nos dan una cantidad de pistas, ¿verdad?, para poder visibilizar el futuro en nuestro trabajo. Me pareció muy interesante. Hay algunos comentarios muy interesantes ¿no es cierto?, acá en el chat, voy a leer algunos, ¿no es cierto?, y hay preguntas para Gonzalo y María Isabel. Primero, Denise nos relata de que hoy los investigadores de educación hablan de descolarización involuntaria y no de deserción escolar, dadas las múltiples variables que inciden en los estudiantes, familia y contexto. Manda muchos saludos a Gonzalo y a María Isabel. Hay una pregunta del director de la Escuela República de Francia, de Quintero, dirigida principalmente a María Isabel, que lo pregunta así: el marco para la buena dirección y liderazgo indica que la relevancia del liderazgo pedagógico del directivo es preponderante en el desarrollo de los aprendizajes y de los estudiantes. ¿Podría explicarnos de manera muy concreta cómo llevarán a cabo el plan de formación post-pandemia para directivos? Esa es una primera pregunta. Y flexibilización de las asignaciones de subvenciones, ¿podría darnos ejemplos concretos respecto a este apoyo? María Isabel, no sé si tú puedes contestar esta pregunta. Sí, Miguel, muchas gracias por ¿Me la disculpa un poquito, pregunta. María Isabel? ¿Sí? Quizás sería ¿Sí? bueno dar un panorama de preguntas, porque quizás se ya, van a chocar espero. algunas, Ya. Miguel, y para que puedan responder complementariamente. ¿La leemos toda, dices tú, o vamos por allá? Porque hay algunas también acá en YouTube que apuntan a cosas que Ya, pudiera responder dale María tú Isabel. Entonces, ya, que leas dale tú. tú ahora entonces. Perfecto, dale nomás. Por ejemplo, hay dos preguntas acá bien específicas. Una tiene que ver con que, entendiendo que la priorización curricular continúa el 2022, y bueno, María Isabel nos ha dado un panorama que creo que ya a todos nos es evidente, ¿no? No están las definiciones explícitas, pero nos dio un horizonte 26-27, o sea, estamos hablando de un proceso que va a durar 4 o 5 años, ¿no? La pregunta que plantean aquí es: ¿qué sucede con el cumplimiento de las horas del plan de estudio? ¿Será flexible o se deberá cumplir con la totalidad de horas? Otra pregunta también que apunta a estos aspectos específicos es respecto al plan diferenciado humanista científico tercero y cuarto 2022. ¿Se podrá realizar esta asignatura de manera online? Un poco pensando en esto de aún volviendo a la presencialidad, mantener algunas cosas en estas modalidades híbridas. Quiero conectarlo con esas reflexiones que se han planteado aquí. Esta pregunta entonces apunta a tercero y cuarto, modalidad diferenciada, posibilidad online. Esas son las dos preguntas que tienen que ver con lo que pudiera responder María Isabel, que están en el chat en YouTube.
Ya, te respondo al tiro. Primero, agradezco las preguntas. La primera pregunta que me hacen sobre qué tenemos pensado para los directores y para la flexibilidad de la jornada y todo este tema. Nosotros estamos trabajando en los cabildos, ya tenemos algunas ideas, estamos cerrando el documento, pero comentarles que siempre cuando planteamos esta como preparación a los directores o apoyo a los directores, conversábamos con el CPIP y no estamos hablando de un curso, porque sabemos que un curso no ayuda, estamos hablando de mentores, de apoyo en los establecimientos. Nosotros como ministerio desarrollamos este año un acompañamiento a los directores con la Fundación Chile a el currículum nuevo de tercero y cuarto medio, y lo hicimos en los establecimientos, que es la manera de trabajar con ellos, con mentores, con apoyos directos. Entonces, claro, estos cabildos están llegando a varias ideas que nos han dado, y la idea es trabajar en torno a quizás mentorías, apoyos directos a los directores, más allá de solo un curso, que eso sabemos que no funciona por sí solo. Segundo, en cuanto a la flexibilidad, sí, obvio, tiene que haber todo tipo de flexibilidad para el año 2022, 2023, y no sabemos cuánto tiempo más. Sabemos que la educación cambió, que la manera de hacer clases cambió, que tenemos que hacerlo de una manera que el estudiante esté puesto en el centro. La gran dificultad de esta pandemia es que antes un profesor se enfrentaba a 45 estudiantes en una sala de clase y hacía una clase general para todos. Ahora, este mismo docente se enfrenta a estos mismos 45 estudiantes, unos en la casa, otros presencial, unos que han avanzado, otros que no han aprendido, que necesitan mucho mayor apoyo. Entonces la dedicación es personal a cada niño. Se ha hecho difícil para los docentes. Sabemos que la dificultad es tremenda, porque yo soy profesora de matemática, yo hacía clase general para todos, miraba las caras y sabía si me estaban entendiendo, si no me estaban entendiendo. Ahora un docente se enfrenta quizá a una pantalla que no ve caras, no sabe si están aprendiendo o no, necesita estar monitoreando permanentemente cómo va avanzando, cómo van aprendiendo los estudiantes, si necesitan más apoyo, menos apoyo. Entonces el trabajo no es fácil, ni para los docentes, ni para los estudiantes. Están aprendiendo de otra manera. Entonces, obvio que no podemos seguir igual, es imposible si no damos flexibilidad. Y en cuanto a los planes electivos de tercero y cuarto medio, ha sido difícil la implementación porque el sistema híbrido no permite la cantidad de horas que se necesita para profundizar, pero está la libertad ahí para que los establecimientos lo desarrollen de la mejor manera posible, interesando a los estudiantes. Son ellos los que tienen que ir aprendiendo. Entonces, esa flexibilidad sí va a estar el próximo año, al igual que estuvo este año y al igual que estuvo el 2020. Eso, no sé si respondí todas las preguntas, ¿me faltó alguna? Ok, María Isabel, muchas gracias. Vamos ahora a leer las preguntas que le hacen a Gonzalo, ¿verdad? En el chat, nuevamente el director Guillermo le pregunta a Gonzalo lo siguiente, ¿no? Citando a Benten, indica que la mayor debilidad de los equipos directivos es la gestión de la enseñanza y el aprendizaje, o lo que se denomina el liderazgo pedagógico, situación que se daría tanto en los establecimientos municipales como en los particulares subvencionados. Y la pregunta es, ¿cuál es su visión en la actualidad y el contexto actual? ¿Conoce experiencias internacionales respecto a cómo apoyar y fortalecer estos apoyos, más allá de las redes de apoyos ministeriales u otros? Y si no existiera, ¿usted podría recomendar algunos para poder abordar? Eso, Gonzalo. Bien, bueno, gracias por las reflexiones sobre el liderazgo, que me permiten conectarme con ese otro tema que también ha sido muy importante, al menos el trabajo que yo he hecho en las últimas décadas casi. Y me permite hacer una reflexión porque está muy conectada esta con los desafíos que vienen. Uno de los actores
críticos, todos somos de alguna forma, los que están más cerca de la escuela, mucho más actores relevantes para el enfrentamiento de la crisis, pero lo que ha quedado en evidencia también, y esto Chile todavía no produce mucha investigación sobre esto, pero sí hay ya algunas publicaciones internacionales que muestran cómo esto cambió, el contexto también cambió la forma en la que se ejerce el liderazgo escolar, ¿ya? Y cómo eso ha afectado específicamente a la función directiva, y parte de las discusiones que hemos tenido hace un rato, las curriculares y las otras también tienen efectos, obviamente, en el desafío del liderazgo educativo de cara al futuro, entre otras cosas porque es cierto, todos esperamos, los que son más creyentes y quienes menos nos encomendaremos a distintos dioses, pero la verdad es que todos esperamos que no volvamos a tener una crisis como esta, pero lo cierto es que también debiéramos ser muy responsables en la preparación de posibles nuevos, al menos, interrupciones del proceso educacional tal como lo conocíamos. Y en ese sentido eso nos obliga a pensar un poco el liderazgo de cara al futuro, las políticas en general, pero también el liderazgo. Digo eso porque nosotros vamos ahora a sacar en los próximos meses una publicación que hace una comparación entre las prácticas de liderazgo escolar de directores del mundo público, privado y particular subvencionado, entre el año 2009 y 2019. Hicimos una comparación de las prácticas de liderazgo pedagógico, fundamentalmente, de los directores de escuela y de los jefes de UTP en Chile, ¿ya? Y la noticia principal es que, a pesar de todos los esfuerzos de política que hicimos como país en esa última década, las prácticas de liderazgo no se mueven significativamente. Las prácticas de liderazgo pedagógico, entendía aquellas como que tienen que ver fundamentalmente con el apoyo al desarrollo profesional docente y con lo que se le llama tradicionalmente la gestión de la instrucción, o toda la dimensión del marco para la buena dirección que tiene que ver con el liderazgo pedagógico. Ustedes lo conocen bien. Y bueno, y uno tiene que hacerse la pregunta respecto de esto, ¿eh? ¿Qué es lo que está detrás? Y yo creo que hay dos discusiones muy importantes que hay que tener de vista de cara al futuro, y creo que eso responde también la pregunta de Guillermo, de alguna manera, de cómo fortalecemos las capacidades de los líderes. La primera parte de la respuesta es que hemos sido ineficaces probablemente para desarrollar esa capacidad. Esto es una discusión que también aplica para la formación de profesores y sobre todo para la formación continua, que está muy en deuda en nuestro país, más allá de los esfuerzos que se han ido haciendo, pero en términos del impacto en la práctica, ¿verdad? En la capacidad de mejorar el trabajo que hacemos en el aula y fuera de ella, en el caso de los directores y directoras, y directivos en general, los líderes escolares. Y eso creo que tiene que ver con que esa capacidad requiere, creo que algo, decía María Isabel en esta línea, digamos, un enfoque que tiene que superar completamente la formación tradicional que está en crisis en el mundo también. Los magíster, los programas de formación tal cual los conocíamos, que en general están muy desconectados de la práctica, y hay una ebullición de evidencia muy importante que muestra que todo lo que tiene que ver con la colaboración, con el desarrollo profesional situado, por decirlo así, entrega muchas más respuestas para el futuro, para la formación de los líderes, el trabajo entre pares, el coaching, la mentoría, la autoformación también por medio de mecanismos tecnológicos, todos esos mecanismos que además conecten mejor con la experiencia práctica de los directivos escolares. Yo creo que es hacia donde debiéramos movernos, y es donde se están moviendo muchas experiencias. Quienes mejor hacen, en mi opinión, formación de directivos en el mundo, que son Australia, que son los canadienses, Ontario, ¿verdad? En alguna parte también, en algunas universidades de Inglaterra, que están en la punta, Berkeley también, que tiene un programa de liderazgo educativo muy interesante, que están en la punta de este debate, están mirando fundamentalmente experiencias de este tipo, bajándole la intensidad a programas formativos tal cual lo conocíamos y avanzando mucho más hacia este equilibrio de sistemas formativos situados y basados en problemas de práctica, basados en problemas que las escuelas enfrentan, y sobre eso ir construyendo el aprendizaje de cara a la práctica directiva. Pero también creo que es muy importante entender de que las condiciones, o al menos hacerse la pregunta, y la dejo planteada porque me parece que es una reflexión fundamental para el futuro, donde se conecta la conversación del liderazgo con la política, es si las condiciones que el sistema educativo ofrece a los líderes escolares, ¿verdad?, favorecen o no el liderazgo pedagógico. Porque una cosa es poner en el marco para la buena dirección, a mí mismo me tocó como jefe de educación general actualizarlo la última vez,
¿verdad? Y uno puede poner en el marco que el liderazgo pedagógico es una prioridad, pero otra cosa es si nuestro sistema educativo, si los incentivos que ponemos, las condiciones que generamos, favorecen eso, estaremos de acuerdo, ¿no? La evidencia, por ejemplo, indica que una parte importante en un sistema que compite, los directores invierten un tiempo importante en el sistema en materia de conseguir matrícula, por ejemplo. ¿Verdad? Que no es una preocupación que tengan los directores de escuela en múltiples países del mundo, ¿verdad? O atender la complejidad socioeducativa, la relación con las familias en contextos de pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, que obviamente es una tarea ineludible, pero que a la hora de ponerlo al lado de lo que es el liderazgo pedagógico, la gestión propiamente instruccional, interfiere, la limita, la hace más difícil, ¿eh? A mí me gusta muchísimo una perspectiva que está hoy día en debate, que unos colegas suecos le llaman el liderazgo en contextos de alta complejidad. Y que trata de superar esta idea de que el liderazgo pedagógico es la única respuesta. No para, ojo, no me entiendan mal, no para decir que el liderazgo pedagógico no es importante, al revés. ¿Verdad? El liderazgo pedagógico sigue siendo el principal desafío que tienen los líderes escolares porque están conduciendo instituciones educacionales con foco en el aprendizaje, ¿verdad? Y su mayor manera de influenciar es generando condiciones y apoyando a los profesores y profesoras. Pero eso a veces desconoce la complejidad de la tarea directiva más en contextos como el de ahora. Y por eso, y esto lo conecto con la pregunta, porque la reflexión de futuro, creo yo, es cómo formamos líderes también, nos preparamos para un ciclo donde no podemos dejar de desconocer la complejidad de la tarea directiva y reconociéndola, transformándola también en una orientación para la formación, y eso es lo que uno ve hoy día en distintas experiencias formativas. Es como, por ejemplo, la gestión de crisis, ¿verdad? Como un componente esencial, y el liderazgo pedagógico como una dimensión de la gestión directiva, pero que requiere complementarse con una mirada más amplia, porque los líderes, sobre todo en contextos difíciles como Chile, ¿verdad? En contextos de desventaja socioeducativa, cumplen funciones mucho más allá de la gestión pedagógica. Y eso creo que hay una trampa y que hay que tener cuidado, hay que mirarlo del liderazgo pedagógico con mucha convicción porque es un destino esperado para nuestra función directiva, pero sin desconocer el equilibrio que tiene que haber con estas otras tareas y reconocerlo y orientar la política hacia allá. O sea, y si queremos entonces el liderazgo pedagógico, debiéramos despejar aquellas tareas que no respondan a eso, por ejemplo, ¿ya? Y la pregunta es si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, y si los líderes también son gestores de la complejidad, ¿verdad? Como les mencionaba. Y yo creo que hay que ir avanzando hacia una perspectiva un poquito más integral también de la gestión directiva. Es cierto que el marco lo hace, ¿verdad? Pero lo hace teóricamente, pero en la práctica, al final es muy difícil. Quienes conducen escuelas y están en este grupo lo saben, ¿verdad? Hace muy difícil poder concentrarse en lo pedagógico como quisieran, no solo por las tareas administrativas, que ya sabemos que son muchísimas, y que el sistema sigue potenciando de múltiples maneras, sino porque la complejidad social y educativa de las escuelas es mucho más que ese proceso de enseñanza. Y yo creo que esa es una distinción interesante que se está tomando fuerza también en el debate sobre el liderazgo educativo, y a mí al menos me parece muy sugerente para realidades como la chilena, que son ejemplos de esa múltiple complejidad de la tarea directiva. Gonzalo, muchas gracias. Acá Guillermo nuevamente en el chat pone el agradecimiento a tu respuesta y está, ¿no es cierto?, intentando a ver si puedes compartir fuentes bibliográficas al respecto para poder, ¿no es cierto?, avanzar más en ese tema, ¿ya? Bueno, hay otros comentarios interesantes donde se felicita a cada uno de los que hoy día han expuesto. Sergio, no sé si tiene alguna otra pregunta por el lado de YouTube. Más bien lo que hay son comentarios valorando ambas presentaciones y agradeciendo las perspectivas y los aportes para la reflexión. A mí me gustaría, Marisa, ¿quería decir algo? Sí, sí. Sí, es que en el fondo cuando Gonzalo dijo que quizás no teníamos tantas iniciativas en torno a lo digital, yo quiero aclarar que sí hemos trabajado mucho en torno a lo digital. Tenemos Aula 360, que es una iniciativa nueva, donde estamos dándole la oportunidad a los docentes de trabajar
con plataforma digital. Ahí nos ayudó la Salomé Martínez, que es una reconocida matemática, armando cursos de matemática para darle la posibilidad a los docentes de actualizarse con sus estudiantes en esta plataforma que es, se llama Aula 360 porque permite el trabajo autónomo de los estudiantes con el profesor como mediador. Lo vamos a hacer también en filosofía y en ciencias para la ciudadanía. No ha sido un trabajo fácil. Es un tremendo desafío que nos pusimos y que logramos hacer. Los electivos de matemática este año, para el próximo año, están proyectados ciencias para la ciudadanía y filosofía, porque sabemos que no en todos los lugares de Chile y establecimientos está disponible el profesor para hacer clase de algunos contenidos un poco distintos que están planteados y habilidades difíciles del siglo XXI que tenemos que desarrollar en los estudiantes. Quizás no está el profesor de filosofía, pero sí un profesor de lenguaje o de otra asignatura podría apoyar este trabajo con los estudiantes. También tenemos textos digitales para matemática y ciencia en octavo básico y séptimo ofrecido a toda la comunidad. Tenemos biblioteca digital, tenemos el PLET, el Plan de Lectura y Escritura, también ofrecido a toda la comunidad educativa, evaluaciones digitales, y la Agencia de Calidad ha trabajado intensamente en mejorar todo lo que ofrece de manera que sea una evaluación que le pueda servir al docente y que rápidamente pueda ver las brechas y cómo mejorar y cómo trabajar en torno a eso. Entonces yo creo que sí hemos trabajado intensamente y le hemos ofrecido todo tipo de apoyos al sistema educacional. Quizás nos falta, hay que trabajar más todavía. Siempre en educación es mucho el trabajo que hay que hacer y yo creo que aquí los docentes han sido, y los directores, han sido los principales gestores para lograr avanzar un poco en el aprendizaje de los niños, porque sabemos que hay niños que les ha costado, que está todo este tema socioemocional, que hay niños que lo han pasado muy mal en esta pandemia. Y ahí han estado siempre los docentes presentes para apoyarlos, para trabajar con ellos, y los directivos para apoyar a sus docentes, que también lo han pasado mal, que también les ha costado. Así que en eso yo creo que en el tema digital tenemos que avanzar. Es un desafío por delante, pero estamos en eso. Eso. Gracias, María Isabel. Quería sí plantearles si pueden compartir una reflexión respecto a un punto que mencionaron ambos de algún modo, y me parece que es clave en los desafíos futuros y tiene que ver con la evaluación. Por un lado se ha planteado el tema de una perspectiva en relación a un sistema de aseguramiento que ha usado la evaluación de una manera a lo largo de los años, digamos, no tiene que ver con una gestión específica, desde que surge el CIMSE. Pero más que eso, y yo creo que el informe COVID sobre evaluación, de la mesa COVID sobre evaluación, planteó muy claramente que hay tres grandes dimensiones en esto que revisar. Una es la sistémica, otra es la gestión de la escuela en términos de evaluación, y lo que ocurre en el aula. No sé qué perspectiva tienen ustedes respecto a cómo se ha abordado, particularmente el desafío del decreto 67 y las perspectivas sobre cómo abordar la evaluación en términos de estos desafíos que nos plantea la educación post pandemia y post cualquier otro ciclo que estemos viviendo, ¿no? Porque puede flexibilizarse lo sistémico, pero si no hay un abordaje apropiado en el aula, que lo hemos visto, ¿no? O sea, ha habido mucha flexibilización en el contexto de esta pandemia, pero también hay mucho establecimiento que le ha costado bastante salir de la lógica de una cantidad de notas por asignatura en relación a las horas, de que la evaluación tiene que ver con una nota, que cómo realmente podemos evaluar los aprendizajes de un estudiante sin calificar. Es un desafío grande, no sé si pueden compartir alguna reflexión respecto a eso. Más allá de lo sistémico, diría yo, lo que ocurre en la escuela como gestión escolar y en el aula en particular como gestión pedagógica. Yo creo, Sergio, que como tú mismo indicas, el decreto 67 fue un tremendo apoyo para la pandemia porque pone en el centro la evaluación formativa y aleja un poco al docente de esa cantidad de notas, esa cosa enfermiza de calificar y calificar. Eso no tiene mucho sentido. La evaluación interesa para ir monitoreando, ir acompañando a los estudiantes para ver sus aprendizajes reales.
La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, no está separado. Mientras estamos evaluando, están aprendiendo. Entonces, esa gracia el decreto 67 nos ayudó. Y el decreto 67 exige por sistema solo una calificación por asignatura. No exige más que eso. Por lo tanto, yo puedo poner letras, conceptos durante todo el año. Y eso traducirlo al final del año a una calificación. ¿Por qué? Porque nos entendemos con calificaciones. Yo sé que un alumno aprobó si tiene un 4 y no aprobó si tiene un 3.5. Pero si tiene un 3.9, no tengo la seguridad si aprobó o no aprobó. No pongamos esas calificaciones, no tiene ningún sentido. La evaluación tiene que servir para monitorear los aprendizajes, para aprender más, no para paralizarnos, para solo poner y poner nota. Eso no tiene ningún sentido. Y en cuanto a la evaluación estandarizada, nos sirve como política pública, para ir verificando las brechas, dónde ponemos los apoyos, dónde trabajamos con los distintos establecimientos. Nosotros no vamos a calificar no vamos a hacer evaluación estandarizada con consecuencias ni este año ni el que viene, porque es lógico. No podemos pedirle cosas a los docentes y a los establecimientos que no han tenido tiempo. Nosotros tenemos que evaluar lo que realmente se ha enseñado. Yo no puedo calificar algo que no he enseñado. Pero sí sirve la evaluación estandarizada para saber dónde están las brechas, dónde pongo los apoyos, cómo apoyo a ciertas escuelas que le está costando más, cómo le doy más recursos quizá a unos que a otros. Tengo que ver cómo avanzar en esta política pública. Entonces, no es un tema fácil, y yo creo que el decreto 67 fue un tremendo apoyo para la pandemia. Justo entró en vigencia el 2020. Y como decía Gonzalo, no hay que desechar lo que se ha trabajado. Este es un trabajo en conjunto, llevamos años tratando. La educación es lento, pero en algunos casos hay que acelerar algunos procesos. A mí me tocó recibir el decreto 67, yo no lo escribí ni lo trabajé, pero sí soy hincha de ese decreto porque yo creo que pone la evaluación en el centro, la evaluación formativa y todo el trabajo que tienen que hacer los docentes, alejando a los niños y a los de calificar. Hay que calificar solo cuando sea necesario. Eso. Bueno, yo complementaría solamente diciendo un par de cosas. Una, respecto de, comparto el valor que tiene el decreto 67, y otra, cambios normativos que el país ha tenido, que han ido avanzando hacia darle una responsabilidad mayor a la escuela y a los profesores y profesoras respecto a las definiciones evaluativas que a ellos conciernen. Creo, ustedes saben, la evaluación docente en Chile, a pesar de las limitaciones que tiene como instrumento, sigue mostrándonos que una de las áreas más débiles de la preparación de nuestros maestros y maestras tiene que ver con la evaluación, y eso creo que tiene que seguir siendo una alerta para la formación inicial, para la formación continua. O sea, creo que este es un cambio además que tiene características culturales, que tiene que ver con convicciones de los actores educativos respecto de cómo evaluar y cómo en eso entran la lógica más cuantitativa versus la cualitativa. Creo que ahí hay muchísimo que el país tiene que seguir avanzando. Y creo que eso va a ayudar muchísimo también la reflexión sobre la evaluación estandarizada. Yo estoy de acuerdo con María Isabel que si la evaluación estandarizada nacional fuera utilizada con la intención que ella describe, que es para apoyar al sistema, para tomar decisiones de política en torno a eso, bienvenido. El problema es que las evaluaciones estandarizadas, cuando terminan utilizándose fundamentalmente, como ha sido en Chile, y no solo, y en esto no es responsabilidad de este gobierno, sino mucho antes, respecto del uso y abuso para la calificación de establecimientos y una lógica más de competencia, cuando está asociada también a consecuencias del tipo incentivos positivos, ¿verdad? Como el SNET, y también en el otro extremo cierre de escuelas. Eso termina desvirtuando el sistema. Yo creo que la lógica de la gran discusión para la evaluación estandarizada, para tener un sistema que efectivamente ponga la evaluación como lo que tiene que ser. La evaluación es constitutiva del proceso educacional. El punto es cómo hacemos para que eso no termine desvirtuando algunos de esos principios. Y por eso que creo que lo que ocurrió con el DIA, por ejemplo, con la evaluación, va a ser muy interesante a ver cómo evoluciona para los próximos años, porque yo insisto, creo que hay un buen acuerdo transversal
queda todavía un grupo muy reducido, para ponerlo en los otros términos, que sigue creyendo que la lógica de evaluación estandarizada, tal cual la tenemos hoy día, es funcional a un sistema que ocupa la evaluación como una herramienta para mejorar. Y eso es una muy buena noticia para el sistema. Desgraciadamente hemos estado un buen tiempo sobre esto y hemos tenido también muchísimas consecuencias negativas. Ojo, no lo digo yo, están súper sistematizadas en distintas investigaciones que se han hecho en Chile y que nos han mostrado cómo la manera en la que se ha al menos evaluado en nuestro país los aprendizajes de forma, al menos en esta dimensión más propiamente estandarizada, no la evaluación escolar, ha tenido consecuencias negativas sobre el sistema. Por cierto, tiene algunas positivas también y han servido para algunas cuestiones, pero sabemos que para lo que importa, que es para mejorar el proceso de enseñanza, tiene muchísimas limitaciones más que virtudes. Y creo que eso es algo que se va a rediscutir en los próximos años y afortunadamente creo que ya el sentido común se movió a favor de una evaluación que ponga en el centro a los estudiantes y el proceso de enseñanza y no el mercado, no la competencia, no el ranking y no la presión, porque pucha que como sistema nos ha gustado ocupar las evaluaciones para apuntar con el dedo a quienes están bien y quienes están mal y menos para efectivamente contribuir y apoyar a quienes más lo requieren. Si lo usamos para allá, hacia donde está describiendo María Isabel, buenísimo, hacia allá nos vamos a ir moviendo y creo que eso es una buena noticia para el país. Bien, Sergio, estamos ya dando término a esta tremenda conversación, una gran reflexión que nos ha permitido, ¿no es cierto?, a todos nosotros poder visibilizar las principales recomendaciones que de alguna manera surgieron como inquietud. En este sentido, quiero dar un gran saludo a las redes Quincón, de Quintero y de Concón, que fue donde surgió esta necesidad, ¿verdad?, de poder saber cómo estaban visualizando, ¿no es cierto?, tanto la investigación como el ministerio, a través de María Isabel y de Gonzalo Muñoz, aquello que nos depara, ¿no es cierto?, el futuro en este punto de inflexión que ha generado, ¿no es cierto?, este COVID. Así que un gran saludo a todos los colegas de la red de King Kong. Creo que hemos dado en el clavo, ¿no es cierto?, nos han entregado recomendaciones y también saber por dónde pueden ir, ¿no es cierto?, las innovaciones educativas al respecto. Por mi parte, les quiero agradecer principalmente a ustedes, María Isabel y Gonzalo Muñoz, por sus tremendos aportes en esta conversación, que creo que nos van a servir de buenos temas para continuar reflexionando técnicamente en las redes y en las visitas directas que hacemos nosotros los supervisores, ¿verdad?, en nuestras escuelas. Sergio. Bueno, reiterar los agradecimientos a María Isabel y Gonzalo. Creo que ha sido una buena combinación de miradas para tener elementos en las reflexiones que tenemos que hacer de perspectiva a los desafíos de cambio y de mantener también las cosas que son valiosas que se han incorporado a lo largo de los años. Quiero compartir una imagen. Tonucci acaba de publicar este libro. ¿Puede un virus cambiar la escuela? Bueno, indudablemente el virus no va a cambiar la escuela, pero nos ha impulsado quizás procesos de cambio. Y se mencionaba ahora uno de ellos, y una invitación también al mismo tiempo. Mañana, jueves, la Agencia de la Calidad va a compartir en su Instagram la confianza relacional. Tenemos ahí a José, que fue citado hoy día por Gonzalo, también de la UDP, del liderazgo educativo. Y yo creo que esta es una muestra, ¿no? Cómo ha ido incorporándose todo el tema de lo socioemocional, lo relacional, como aspectos que indudablemente va a haber que abordar curricularmente en términos de liderazgo y de afectando a los distintos actores, pues no es una necesidad solo de los estudiantes. Aquí hay brechas que vamos a tener que llenar que no son medidas por ningún sistema, ¿no? Esta brecha, lo socioemocional, no solo una cuestión de los aprendizajes de los estudiantes, es una brecha como sociedad que tenemos. Agradecerles y un dato duro pero importante, ¿no? Más de 100 personas conectadas a esta hora de la mañana, a esta altura del año, en contexto pandemia, creo que indica lo importante que es el tema, ¿eh? Alguien ya puso ahí en el Facebook de la Agencia de la Calidad, así que irónicamente lo colocaba, los felicito a hacer un live a las 11 de la mañana que todos los profesores están trabajando. Bueno, sí, claro, una jornada, una actividad en la mañana quizás es complicado por el horario de los docentes,
pero hay temas que nos llevan a abrir estos espacios. Sergio, un segundito, un minutito. Agradecer, bueno, como dijo Juan Carlos, las redes son importantes, los expositores, pero yo creo que también, y hay que decirlo, quienes han dirigido esto, quienes nos han apoyado desde el año 2008, Miguel, Silvia, que está con nosotros acá, tú que te has incorporado en los últimos años, es esencial para nosotros también tener ese apoyo y el poder tener esta presentación que fue con los expositores de lujo. Pero también uno siempre olvida los apoyos que son esenciales. Cuando hay apoyos en el ministerio como Miguel, Silvia, Sergio, todo se facilita. Así que yo creo, me tomé esa pequeña libertad. Gracias. Gracias, Pedro. Bien, Sergio, yo creo que estamos ok. Yo daría por terminado este webinar, ¿verdad? Y deseándole buena suerte, ¿no es cierto?, a María Isabel y Gonzalo en sus trabajos actuales y futuros. Y, ¿no es cierto?, y también agradecer la presencia de todos los directores y jefes técnicos, ¿no es cierto?, de nuestras redes y de otras redes que hoy día están compartiendo con nosotros. Así que un abrazo, muy amables, cuídense que la pandemia no ha terminado. Ambas presentaciones fueron compartidas en el chat, pero la grabación de la reunión va a quedar en el canal en YouTube y ahí va a quedar el link para que las puedan bajar también. Así que quedan disponibles desde ya para ustedes aquí. Vamos a dejar abierto un ratito la conexión para quien no lo ha visto pueda explorar en el chat y bajarla, pero también van a quedar disponibles para ser descargadas en el registro de grabación en el canal en YouTube. Gracias a todos, pues. Que tengan un excelente día miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que vaya bien. Bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Estén muy bien.